soy como una canción, melodía de amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que ya temor. Ya no soy un esclavo del amor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del amor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, tu sangre en mí fluyó. De nuevo nací, escogido en ti, me llamó el amor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Muy buenos días, estamos una vez más al aire pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría para que al estudiar su palabra podamos entender y comprender lo que Dios por miles y miles de años ha dejado escrito en la palabra para que a nosotros nos vaya bien. Y realmente lo que hemos entendido y comprendido, Dios ha transformado, ha cambiado nuestras vidas, nuestra conducta. Realmente ahora llevamos un testimonio muy diferente al que teníamos antes. Y bueno, el día de ayer estuvimos hablando de los hijos de Dios
y de las criaturas de Dios. Una cosa es ser criado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y hoy día, pues, dando a que esa alabanza que estábamos cantando, yo soy hijo de Dios, nos da también para esta palabra que vamos a tomar hoy día. Hoy día no vamos a hablar de la diferencia de la criatura, sino que vamos a hablar realmente cuál es el papel que los hijos de Dios tienen en la vida, cuáles son los derechos, qué es lo que Dios ha dicho y cuáles son nuestros deberes. Porque lo malo de nosotros es que hoy día cada uno debemos comenzar a decir: yo soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y cuando realmente nos apropiamos de esas promesas que Dios nos ha dejado, nosotros podemos contribuir y acelerar para que esa paternidad que quiere darnos nuestro Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Y veamos nosotros pues que qué padre es el que no quiere o desea todo como humanos nosotros lo mejor para nuestros hijos. Y asimismo nuestro Padre Celestial, el Padre Eterno, tiene misericordia de la humanidad. Hoy día vamos a ver realmente qué nos habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 4:4. Y vamos a ver: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Como vemos aquí, el apóstol Pablo nos está hablando que cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque hemos venido llevando algunos mensajes que todo tiene su tiempo. Entonces vino el cumplimiento de un tiempo. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, pues realmente hubo un cambio de tiempo. Perdió el hombre su intimidad, su relación con Dios, perdió la obediencia, entró en desobediencia, perdió el plan de vida eterna que Dios le había dado y entró en muerte, porque una de los deberes, de los mandamientos y lo que Dios le había dicho a Adán era una sola cosa: de todos los árboles del fruto que hay miles podrás comer, pero menos de uno que te pongo en el centro del huerto del Edén. Entonces Dios siempre nos ha dejado una puerta amplia para que nosotros obtengamos el bien, y nos pone hasta cierto punto una estrecha para que no comamos de ese fruto, un solo árbol en medio de mil. Entonces era más fácil obedecer, comer de todos los árboles, que de ese uno que estaba prohibido. Pero ustedes saben la historia: el hombre comió de ese árbol y entonces cambió el tiempo, y vino el tiempo donde el hombre moría, la comunión, la conversación del hombre con Dios se perdió. Se creó la ley a fin de que el hombre hiciera algún escalón, algún puente para llegar a Dios, pero esto no resultó hasta cuando Dios nuevamente, Él tuvo el deseo de salvar a la humanidad y envió a su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hubo un cambio de tiempo como lo está habiendo ahora en el 2020. Entonces dice, ¿qué hizo el cambio? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Siendo Dios, vino a nacer del vientre de una mujer y nació bajo la ley que en ese tiempo se practicaba o se llevaba acá en la tierra, que se decía el uno al otro: tú debes hacer esto, o leyes humanas para de cierta manera arreglar su relación con Dios, cosa que no había venido de Dios, y al no venir de Dios no tuvo mucho éxito. Entonces Dios, al ver el error de la humanidad, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Pero para qué lo envía? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, Dios vino a comprarlos. La palabra redimir quiere decir comprar. Dios vino a comprar a los que estábamos bajo la ley, a los que estábamos bajo el pecado, a los que estábamos bajo la desobediencia. Dios nos vino a comprar a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Algo que Dios ha querido tener con el ser humano acá en la tierra no es que usted y yo le digamos Dios.
porque uno de los errores que cometemos es decir Dios, y entonces se nos aparece el Dios de este siglo, porque la Biblia dice que el diablo es el Dios del mundo, el que está gobernando aquí en la tierra. Entonces Dios ha querido que a Él lo tengamos como Padre. Y aquí lo vemos claramente, que Él nos compró cuando estábamos bajo la ley a fin de que fuéramos hechos hijos de Dios, en otras palabras. Ese ha sido el plan de Dios. Y en el verso 6 dice, por cuanto soy hijo, mire, cuando ya usted es hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Solamente cuando nosotros aceptamos la adopción, cuando nosotros ya dejamos de tenerlo a Dios como Dios, sino que lo tenemos como Padre, y una relación de padre a hijo, es cuando Dios realmente envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Cuando tenemos el espíritu de Dios en nuestros corazones, entonces es el espíritu de Cristo que lo tenemos, y ese espíritu nos hace clamar Abba Padre. Y desde ahí comenzamos a identificarnos como hijos de Dios, que somos legítimos y que tenemos un Padre en los cielos que nos ama, el cual, como dice la palabra de Dios, cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. Es Dios el que ha hecho todos los arreglos, las leyes, para que nos las ha hecho fácil, perdonándonos ciertos tiempos, y cambia de leyes para que el hombre sea adoptado hijo de Dios y podamos decirle Abba Padre. Así que ya dice al verso 6, por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Solo los que son hijos de Dios podemos decir Abba Padre, podemos someternos a sus leyes, a sus preceptos y a sus mandamientos. Por eso que mucha gente asiste a iglesias, pero no tiene el honor de ser hijo del Padre. Solamente conocemos a un Padre de lejos y no a un Padre de cerca. Verso 7. Así que ya no eres esclavo. Mire, solo cuando usted es hijo de Dios, usted deja de ser esclavo. De otra manera, usted sigue siendo esclavo en este tiempo. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cuando usted y yo nos determinamos a creer en Jesucristo, pasamos a ser hermanos de Cristo, hijos del Padre. Y podemos decir Abba Padre, y por ende tenemos derecho a muchas cosas. Y dice la Biblia que ya somos hijos y herederos de Dios por medio de Cristo. La única manera de ser heredero de todo lo que Dios tiene es cuando nuestra fe está en Cristo, que creemos en Jesucristo como el sanador, el libertador y el que quita el pecado del mundo. El único que le puede quitar el pecado a usted para que su relación vuelva a Dios de una manera correcta es cuando nosotros realmente recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces también somos adoptados en el seno del Padre como hijos y a la vez como herederos por medio de Cristo. Si no acude usted a Cristo, entonces usted no puede ser heredero. Por eso hay muchas personas hoy día que practican sectas y religiones donde dicen que no es necesario Jesucristo y que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Entonces nunca ellos pueden tener la adopción de padre a hijo y seguirán en este mundo tratando de hacer las cosas a su manera, y no podemos tener la herencia que Dios ha querido darnos como a verdaderos hijos de Dios. Entonces lo que nos vemos que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas es que realmente nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados por Dios. Y ahora vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12 otra parte de lo que Dios ya nos está diciendo aquí. ¿Cuáles son las cosas que van a suceder en nuestras vidas cuando somos hijos? Cuando usted es esclavo, usted es pecador, usted da mal olor a Dios, pero cuando usted es adoptado como hijo por medio de la fe en Cristo, ya nuestra relación cambia con Cristo y a la vez somos adoptados para recibir la herencia del Padre. Para recibir la herencia del Padre, si fuéramos nosotros, tendríamos que cambiarnos de apellido, ir al registro civil, buscar un abogado, hacer todo lo legal para poder ser adoptados si es que realmente no teníamos una legitimidad de nuestros padres. Asimismo, nosotros estamos en el mundo
decimos que creemos en un Dios, pero que no es nuestro Padre, que no llevamos su apellido por no haber creído en Jesucristo. Entonces estos cambios los hace Dios, pero cuando ya están hechos, vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 5, y dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres por él reprendido. Miren, hermanos, esto es lo que el que no es hijo de Dios no se deja corregir. El que no es hijo de Dios no acepta la reprensión. El que no es hijo de Dios no tiene la herencia, y el que no es hijo de Dios no está dispuesto a ser enseñado por nada ni por nadie. Entonces aquí está hablando el escritor del libro de Hebreos y dice claramente: o habéis ya olvidado la exhortación. Dios al que recibe como hijo lo exhorta, lo disciplina, lo pone en la silla, lo aconseja y le dice qué realmente son sus derechos y sus deberes. Y aquí le está hablando de sus deberes, que como a hijos se os dirige diciendo: Dios tiene una relación como Jesucristo tenía con la multitud acá en la tierra, cuando Él le decía a los discípulos: a ustedes les hablo con claridad, pero a ellos por parábolas para que no entiendan. Así que cuando usted es hijo, Dios le comienza a revelar la Biblia, la palabra, para que usted la entienda. Entonces aquí dice claramente: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Dios tiene una forma de dirigirse a los hombres que son sus hijos. ¿Y qué les dice? Hijo mío, escuche bien, si usted es hijo de Dios: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sabía que nosotros, cuando no obedecemos la palabra de Dios, estamos menospreciando la disciplina del Señor? ¿Sabe usted que cuando a usted le hablan de Dios o le dicen que tiene que hacer un cambio de su vida según la palabra de Dios, y usted no acata, usted resuelve sus problemas por sí solo, usted está menospreciando la disciplina del Señor? Y dice también la palabra: ni desmayemos cuando eres reprendido por Él. O sea, Dios nos habla de que nos va a reprender como a hijos, porque usted al hijo suyo lo disciplina, lo viste, y usted le dice qué le conviene y qué no le conviene. Igual es nuestro Padre Celestial. Él sabe las cosas exactas que a nosotros nos convienen y las que tampoco no nos convienen. Entonces, este versículo Dios le dice, habla a los hijos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo. O sea, tendemos a olvidarnos lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer cuando realmente somos hijos de Dios. Y dice: hijo mío, no menosprecie lo que Dios le anhela en el corazón de Dios, es que no menospreciemos la disciplina del Señor. O sea, Dios tiene su forma de disciplinar. No castiga con un cuero, con una correa, con un palo, como tenemos costumbre aquí en la tierra, con lo que encontremos. A veces reprendemos a nuestros hijos. La reprensión de nuestros padres, de nuestro Padre Celestial, es muy diferente a la de los padres terrenales. Nuestro Dios nos da el consejo, nos dice: haz esto, no haz eso. Usted toma la decisión en el libre albedrío. Usted hace o contradice. Y cuando usted contradice, usted se va a dar cuenta que Dios va a tener un lugar donde lo va a encerrar y usted no puede salir. Y ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay muchos que nos desmayamos y comenzamos a menguar en nuestra fe cuando Dios nos está tratando de dirigir y de decir las cosas que debemos hacer y las que debemos dejar de hacer. Entonces la gente comienza a desmayar, comienza a buscar culpables aquí en la tierra para apartarse de Dios, y eso es lo que Dios dice, que realmente no desmayen cuando somos por Él reprendidos. Entonces tenga atención: Dios lo reprende, Dios lo exhorta, porque Dios lo disciplina a usted como a hijo. Como yo soy hijo, acepto la disciplina de Dios y quiero que todos los días y a cada instante de mi vida Dios me esté direccionando, me esté corrigiendo. ¿Y cómo me corrige? Usted dirá: ¿cómo será? Mire, cuando yo necesito que Dios me hable
Dios me habla cuando estudio su palabra, cuando me pongo a orar, a conversar con Él, cuando me pongo realmente a meditar sobre lo que la palabra de Dios dice. Dios me habla. Dios me habla a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de un profeta, a través de un hombre, de una mujer de Dios. Dios me puede hablar, porque cuando estoy buscando, Dios nunca deja a uno sin contestarle. Y dice el verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Usted quiere ser amado por Dios, yo sí quiero ser amado por Dios, entonces acepto la disciplina del Señor. No me opongo, porque al que ama a Dios lo disciplina. ¿Y cómo me disciplina? Yo le voy a contar parte de mi testimonio. Hace 28 años yo era un alcohólico. Era un hombre que fumaba 3 cajetillas de cigarrillo al día. Era un hombre que trasnochaba. Era un hombre que no solamente tenía mi hogar, sino que andaba en otros lugares. Entonces, cuando yo vine al Señor, me recibió Él como hijo. Entonces me dice: no fumes, no tomes, no adulteres, no forniques. Eso es la disciplina del Señor. Entonces, yo tomaba la disciplina del Señor, o avanzaba en mis delitos, o avanzaba en mi pecado, o avanzaba en mi esclavitud donde me había llevado el enemigo. Entonces, para que usted vaya imaginando cómo es que nos disciplina el Señor cuando nos dice que lo que es pecado no puede ir o no puede seguirlo practicando el Hijo de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto no es asunto de decir yo creo en Dios. Dios quiere todo el tiempo redimirnos. Y aquí dice la Biblia: y azota a todo aquel que recibe. Azota, pero ¿a quién azota? Al hijo que ya es hijo y no quiere hacer cambio. ¿Usted a cuál castiga si tiene 4 hijos? Hay 2 que obedecen y 2 que desobedecen. ¿Usted los trata todos por iguales? Usted es injusto o injusta. Pero si usted condena, castiga al que no obedeció o hizo la tarea, entonces usted está actuando con justicia. Igual es nuestro Padre. Cuando nos recibe como hijo, nos saca del mundo, del pecado, Él comienza a azotar y a disciplinar. Y la disciplina que es, usted la va a encontrar en la palabra de Dios cuando Dios te dice: esto haz y esto no haz. Entonces, cuán fácil es la disciplina de Dios y no estaremos en cárceles de opresión. Y dice el 7: si soportáis. ¿Cuál es el problema de hoy día? Que la gente no soporta. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, si nosotros soportamos la disciplina, recuerde que Dios nos trata como a hijos. ¿Cómo trata usted como padre a sus hijos? Yo creo que cuando los corregimos, los castigamos, no para matarnos, sino para que ellos puedan entender que lo que estaban haciendo no era correcto. Si nosotros que somos malos sabemos corregir a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, de que si soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijo? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No hay, dice Dios, a un hijo que el Padre deje sin disciplina. Si usted no enseña educación moral, usted no enseña buenas costumbres a sus hijos, entonces ¿qué está haciendo en su casa? Entonces usted no es padre. Le quedó grande el nombre de padre o de madre, porque tenemos que disciplinar, tenemos que enseñar a nuestros hijos para que se conduzcan en esta vida realmente como hombres y mujeres de bien y no como bastardos. Y el 8 dice: pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Como yo les decía, cuando un padre natural, humano, terrenal, de aquí de la tierra, usted se puso a tener hijos y no lo disciplina, lo deja bastardo. ¿Usted quiere tener un hijo bastardo? Creo que no. Nosotros queremos ser nombrados bastardos de Dios. Así dice Dios, que si usted no resiste, si usted no soporta la disciplina, usted y yo nos quedamos como bastardos y no como hijos. Entonces el bastardo no tiene derecho a la herencia, no tiene derecho a la promesa, no es hijo, no tiene derecho a nada, lo que tiene el Padre. Entonces cuando Dios nos recibe, Él nos pone las condiciones, y en la Biblia están escritas lo que yo debo hacer o lo que no debo hacer para recibir las promesas que Dios tiene en su palabra. Entonces Dios pone el ejemplo. ¿Qué padre de ustedes es que no corrige y pone en disciplina a su hijo, le enseña una educación correcta? Por eso que tenemos un mundo hoy día que donde los padres no corrigen a los hijos, y ahí está el resultado que estamos teniendo hoy día con la gente que gobiernan los países. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice el apóstol Pablo, que nos disciplinaban y los venerábamos. Cuando un padre castiga fuertemente
corrige a los hijos. Al momento la disciplina nos parece mal, pero después nosotros cuando estamos hombres, ya somos adultos, damos testimonio que si mi padre no me hubiera corregido, si mi padre no me hubiera castigado, si mi padre no me hubiera detenido, ¿qué delincuente sería yo? Pero hay muchos que todavía podemos decir, gracias a mi padre que me corrigió, me instruyó, me puso a aprender una buena educación, tuve buenos maestros, tuve buenos tutores, tuve buenos familiares que me guiaron por el bien. Habemos poco, pero sí habemos todavía, porque en la mayoría hoy día, si ellos están en la cárcel y soy corrupto, ¿cómo se habrían sido sus maestros? ¿Cómo habrán sido sus padres que los dejaron sin disciplina y terminaron como bastardos? Y dice, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquí el apóstol está diciendo, si nosotros obedecimos a nuestros padres terrenales que nos castigaban y nos disciplinaban, ¿cómo no obedeceremos a nuestro Padre celestial y viviremos? Si obedecimos a los terrenales, que su orden tenía que ser legal y cumplida, ¿cuánto más si obedecemos a los padres al Padre espiritual, no viviremos? El plan de Dios es que usted viva. La palabra que se oye es sobreviviendo. Dios no quiere que nadie sobreviva, Dios quiere que todos vivamos. Pero ¿por qué estamos en un plan de sobrevivencia? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos obedecido al Padre eterno, al Padre que nos da la vida. Verso 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es de provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, dice aquí el verso 10, aquellos, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Recuerde que yo creo que hasta cuando yo fui joven, nuestros padres nos disciplinaban hasta los 15, 16 años y ahí ya nos comenzábamos a rebelar a los 17. Ni siquiera cumplíamos la edad terrenal que nos han puesto, que el hombre podía ser libre, que el hombre podía realmente hacer sus cosas, que el hombre podía independizarse cuando llegara a los 18 años. No cumplíamos la ley de la tierra, nos rebelábamos con nuestros padres. Por eso yo fui uno que me casé a los 17 años, porque desobedecí la orden de mis padres de la tierra. Entonces, la Biblia nos dice que si nosotros ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Por qué? ¿Por qué pocos días? Porque aún si nos disciplinan desde que nacemos y cumplimos hasta la ley de la tierra de nuestros países, hasta los 18 años, son pocos días. Porque si usted vive 3 o 4 veces los 18 años, son pocos días los que nuestros padres nos disciplinan. No nos disciplinan toda la vida que vivimos aquí en la tierra, porque hay un tiempo en que usted realmente puede estar libre de sus padres, sea que se case, sea que se vaya de trabajo, sea que ya usted sea un profesional, en fin, hay muchas formas en las cuales usted puede libertarse de sus padres que están en la tierra. Entonces, pero aquí dice el apóstol, pero ¿por qué a no le obedecemos, que es provechoso para que participemos de su santidad? Si nos sometimos y nuestros padres nos corregían, ¿por qué no aceptamos la corrección de Dios para que participemos de su santidad? ¿Por qué no participamos nosotros de la santidad de Dios? Porque no aceptamos la corrección de Dios. Hoy día es tiempo que el pueblo de Dios y el pueblo que no ha creído en Dios comience a obedecer a Dios para que participe de su santidad. Verso 11. Es verdad, dice aquí el escritor, que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Esto es una verdad, que ninguna disciplina al presente parece causa. Usted tal vez está escuchando esta prédica y tal vez estará diciendo, ¿y yo por qué tengo que someterme? ¿Y yo por qué? Si yo hago mi vida a mi manera. Entonces aquí está expresando casualmente esto el escritor. A la verdad, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Cuando a usted y a mí nos quieren disciplinar, nadie se goza. Nadie se goza. Esto es lo que está diciendo. Dice, sino de tristeza. O sea, cuando nos quieren disciplinar, causa tristeza. Usted está diciendo, si Dios me quiere disciplinar, ¿para qué? Si con tantas disciplinas del mundo, con tantas leyes, con tantos impuestos, ya tenemos disciplinas hasta el tope. Y usted dice, una más, la de Dios. Pero es la de Dios la que te va a quitar la demás disciplina, los demás tropiezos que estás teniendo tú en la vida. Por eso, si tú te sometes a vivir en la santidad de Dios, tú vas a vivir en el gozo, tú vas a vivir realmente lo que Dios está prometiendo aquí en la palabra. Entonces, si nos sometemos
sometemos por un tiempo a los padres terrenales, ¿por qué no nos sometemos al Padre eterno y viviremos? Cuando te dicen viviremos, realmente te está hablando que si tú te sometes a la disciplina de Dios, tú vas a vivir. Dios te va a sacar del yugo de esclavitud por el cual hemos caído. Y dice la palabra de Dios que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, escuche bien lo que dice Dios, pero después de que usted es corregido por Dios, después de que usted soporta la disciplina, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios no miente, Dios no engaña. Dios lo que dice lo cumple. Entonces dice, cuando a usted y a mí nos hablan de disciplina, no nos da gozo, nos da tristeza, nos da ira, nos da coraje y a la vez no queremos someternos. Pero la palabra de Dios nos dice que si somos hijos de Dios y resistimos la disciplina de Dios, esto después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué quiere decir ejercitar? Usted no puede ser un cristiano que dice que le obedece a Dios si va una vez al año a una iglesia. Si usted de vez en cuando nombra a Dios y cree en Dios solamente cuando viene un terremoto, cuando viene un tsunami, o cuando viene el coronavirus, o cuando viene un cáncer, un SIDA, ¿es solamente ahí cuando usted es hijo de Dios? Yo quiero decirle que usted no tiene una buena disciplina, porque la Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo, y que todos los días el ser humano debe alabar a Dios. Esa es disciplina. Usted no tiene disciplina porque usted se levanta como el totó. ¿Cuál es el totó? Se levanta, ladra, pero no da gracias a Dios. Pero el ser humano ha sido creado para que glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos que soportar la disciplina para que recibamos ese gozo apacible. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido ejercitados. Dios nos ejercita, Dios nos prueba, pero Dios quiere darnos vida en medio de este mundo. Usted debe aprender a caminar como hijo o como hija de Dios. Por eso esa canción, usted debe oírla una y otra vez, que dice: yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, porque usted y yo somos esclavos del pecado cuando no somos hijos de Dios. Y vamos a terminar con Juan 8:34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted no ha arreglado su vida con Dios, no ha creído en Jesucristo, usted tal vez está viviendo en fornicación, no está casado, usted todavía no cuenta en el libro como hijo de Dios. Usted le gusta a Dios, le gustan las cosas de Dios, pero no acepta la disciplina de Dios, no acepta las reglas de Dios. Entonces Jesús les dijo: de cierto que el que practica pecado es esclavo del pecado. Por eso es que Cristo viene a libertarnos y a hacernos hijos, y solo Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado. Verso 35: el esclavo no queda en la casa. El esclavo seguirá nombrando a Dios como Dios, pero nunca tendrá un padre en la casa. El esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces el hijo tiene derecho de la casa de su padre. Si usted es hijo de Dios, tiene derecho a quedarse en la casa de su padre. Si usted no es hijo, nunca va a tener. Si usted no se ha dejado adoptar por Dios, nunca va a tener derecho en Dios. Y verso 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no vengo a predicarle que los hombres libertamos a nadie. Nosotros le ayudamos para que conozca al libertador. Nosotros le instruimos como toda instrucción, pero nosotros no libertamos. Así que aquí dice la palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros queremos ser hijos de Dios, necesitamos que Cristo nos liberte para ser verdaderamente libres. El plan de Dios es que seamos hijos y no esclavos, que seamos hijos libres, como dice la palabra. Padre, oro en este tiempo para que la palabra de Dios haya caído en buena tierra y produzca fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Que hoy día se abra nuestra mente y que podamos aceptar esta, que no es cualquier condición, sino la condición de hijo, no de criaturas como hablamos, no de creación solamente, no de esclavos, sino de hijos libres por medio de Jesucristo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.